Buenas noches, muy buenas noches. Está usted en su programa Acapulco a la Carta y estamos transmitiendo desde los estudios de TV Acapulco en Cerro Azul número 93, desde Acapulco, Guerrero, para México y para todo el mundo. Dentro de la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presenta el libro Las aventuras de Tom Sawyer, del escritor americano Mark Twain, publicada en 1876. Es un libro que ya tiene más de 100 años y está muy vigente. Es una novela cortita de literatura infantil, de aventuras. En Acapulco, la historia y la cultura, Sergio Rojas nos dará sus comentarios muy particulares sobre los petroglifos de la sabana. El platillo principal de hoy será una mesa de opinión con el tema los abuelos. Quiero mandar saludos y felicidades a todos los químicos en su día, principalmente a mi hermano Guillermo Cadena, a su esposa, mi cuñada Reina Cerecero y a mi sobrina Marisa y a todos los químicos de Acapulco. Y empezamos este programa con la recomendación del libro. Bienvenido, Alejandro. Este libro fue escrito hace más de 100 años y sigue vigente. Sigue vigente porque nos hace recordar la niñez, que fue de alguna manera también lo que refleja el autor en el libro. No hizo más que contar las vivencias que tuvo él con sus amigos en sus épocas de niñez, de los 12, 14 años, cuando uno se comía el mundo de un solo bocado. Las anécdotas de aventuras, de travesuras, de juegos inventados y dentro de los personajes que por alguna manera de ser, algunos eran tímidos, otros eran fáciles de sorprender, y el personaje principal, que es precisamente Tom Sawyer, era un tipo, un pillo de 7 suelas, a todo le sacaba provecho. Era una rata cambista, siempre traía algo para cambiar entre sus amigos, una rata muerta amarrada a un hilo para hacerla dar vueltas, canicas, fondos de botella de colores. Era un tipo muy activo en esa situación. Así era también este amigo Tom Sawyer, que en una ocasión, después de algunas travesuras que hizo, la tía, vivía con una tía soltera, la tía Polly, que era muy estricta, muy rígida, pero en el fondo era más buena que el pan. Lo castigaba, claro, era cierto, porque eran demasiadas las travesuras de este muchacho. Y en una ocasión lo manda a pintar la cerca de su casa, que se supone que era como de unos 50 o 60 metros de larga, con encalada. Entonces, cuando él empezó a pintarla, llegó un amigo de él pretendiendo burlarse porque lo habían puesto a trabajar. Pero aquel, antes de que lo empezaran a hacer mofa, empezó a ver la cerca como si fuera un pintor, un artista. Se acercaba a la cerca, se alejaba, con la brocha medía, le daba 2 o 3 brochazos y criticaba de alguna manera mentalmente si estuvo bien o estuvo mal. Tanto que hizo interesar al que se iba a burlar, que después le pidió que le permitiera pintar. El que llegó a burlarse llevaba una manzana comiendo. Entonces Tom le dijo que no lo permitía la tía, no lo dejaba, y que además hacer ese trabajo era un trabajo de profesionales. Más intrigado, el otro amigo no le queda más que ofrecerle la manzana, y pues tuvo que acceder Tom, y ahí lo tiene pintando. Después se fueron acercando otros con el mismo fin, y a que al término del día la cerca termina bien pintada, hasta con 3 manos de pintura, y el Tom lleno los bolsillos de chucherías que le habían dado por permitirles pintar en la cerca. De ese tamaño era el ingenio de este chico. A la aventura, de una manera, la aventura principal, dentro de todas las travesuras tuvo una aventura principal que se derivó de
una plática que tuvo con otro compañero acerca de cómo eliminar las verrugas, supongo que son los mezquinos. Entonces empezaron a darse una serie de recetas con cábalas y con algunas inspiraciones medias satánicas, al grado que finalmente determinan que la más buena era llevar un gato al cementerio y esperar a que llegaran los demonios. Y cuando moría algún ladrón o alguien que había sido malo en la vida, era el momento para llevar un gato muerto al cementerio y esperar a que los demonios fueran por el espíritu del malvado. Y ya cuando se lo llevaban, cuando llegaran los demonios a llevarse el espíritu, ellos tendrían que hacer un maleficio, de decir, los diablos vienen por el muerto, el gato sigue el muerto y las verrugas se van detrás del gato, y con eso se quitaban las verrugas. Todos soñamos, de jóvenes, de niños, tener un episodio de ese tipo, ser héroes, quedar bien, sobre todo quedar bien ante una niña que nos gusta y que queremos llamarle la atención. Sergio Rojas nos da sus comentarios muy particulares de los petroglifos de la sabana. Pues vamos a continuar, contador, con esta historia bastante interesante de nuestros ancestros, ¿no? Ya en el programa anterior, Ramiro Gómez nos hablaba sobre estos vestigios que se encontraron allá en el DF, en el Distrito Federal, en lo que ahora es el centro histórico de la Ciudad de México y bueno, pues de la República Mexicana, ¿no? La semana pasada y 2 semanas anteriores había platicado con ustedes respecto a Palmasola, este lugar que se encontró. ¿Quiénes son las personas que trabajan para encontrar estos vestigios? Estos arqueólogos. Pero donde hay a menos de 10 kilómetros de Palmasola se encuentra la sabana, a menos de 10 kilómetros de Palmasola se encuentra Puerto Marqués. Entonces, realmente en un radio menor a 20 kilómetros encontramos vestigios de petroglifos que son bastante exactos respecto a la cronología de lo que se marca y de lo que se muestra y de lo que tratan de contar estos ancestros respecto a esta vertiente. Las fuentes históricas mencionan que desde antes, allá por 1155, partió del mítico Aztlán una peregrinación de 7 tribus y durante su peregrinación pasaron por diferentes lugares. Uno de los lugares que jaló hacia la parte de Michoacán, llegaron a la provincia marítima de Colima y de allí a la de Zacatula, que era la parte que se conocía aquí en Guerrero, ¿no? En donde está ahora Acapulco. En el Códice de Chimalpopoca se asienta que en el año 1 Tecpal, chichimecas de habla náhuatl, se asentaron en 2 lugares de Guerrero. Uno era entrando por los pueblos de Michoacán, Cohuisco y Optzinco. Y las empresas militares por parte de los mexicas hablaban o comenzaban ese reinado de Ixcuac, quien invadió territorio cuauhtleca, sojuzgando la población de Cuetzala. Así que entre los años del 1445 y 1461, Moctezuma Huilcamina reanudó sus operaciones militares y conquista lo que se llama Tlacocetlán para proteger su frontera sur, fundó Chilapa y construyó la fortaleza de Quechultenango, que está pegada ahí a Chilpancingo. Una vez instalado el trono en el año de 1500 aproximadamente, Moctezuma Xoyocotzin incursionó en territorio guerrerense realizando varias conquistas, porque eran bravos los indígenas de Guerrero, los indígenas ya situado en Tezcalatán, en lo que era Tezca y municipio de Acapulco, y Caltlanquisco, y lo que es Jaltianguis ahora, que también siguen siendo bravos, decidió atacar a los yopes sin poder someterlos. 2 años más tarde lo intentó nuevamente con el mismo resultado, pero según Chimalpain, uno de los códices de relatos originales, en el año 1502 los aztecas incursionaron nuevamente en esta zona, sometiendo a los diferentes grupos que habitaban las costas del estado. Bueno, eso dicen, pero lo que pasa es que los grupos se rehuían, se iban hacia los cerros, hacia los montes, hacia las montañas y después atacaban, ¿no? Ya más adelante, el primer investigador que realiza una exploración arqueológica en forma en el año de 1939 alrededor del puerto de Acapulco fue Gordon Ecolp. Gordon Ecolp tiene una llamada Mesa Redonda del Occidente de México, y ahí reporta 4 sitios arqueológicos básicamente: el Conchero,
Las Bajas, Hornos y Tambuco, considerando este último como el más importante y en el que efectuó exploraciones en Tambuco. Los sondeos estratégicos, o más bien de sitio, consistieron en un pozo y 2 trincheras que se hicieron a la orilla de la playa El Encanto, que le permitieron establecer una secuencia cerámica dividida en 2 periodos que abarcaron la preclásica y clásica, de 1200 a.C. a 750 después de Cristo. En 1960, Peña Chan efectuó una descripción de un sitio localizado en el Cerro El Veladero, denominado La Sabana. Único, ahí es donde se habla por primera vez de La Sabana, con una arquitectura ceremonial donde observó varios montículos y restos de estructuras y de estelas lisas, cerámica cremosa, naranja, roja pintada, así como figurillas estilo Tambuco y San Jerónimo. 38 piezas se encontró en aquel tiempo, amigos. Entre 1959 y 1960, Charles Bruce, en colaboración de su esposa Ellen, efectuaron un recorrido de superficie en algunas zonas de la Costa Grande y Acapulco, con el objetivo de localizar y sondear algunos asentamientos prehispánicos. Fíjense que lo que venían estos amigos extranjeros, no venían nada más a la playa, sino venían a hacer labores arqueológicas, a excavar, a encontrar, a buscar en el suelo, en el subsuelo, la historia de nuestros ancestros. Y ahí a 6 kilómetros van a encontrar, ahí en lo que es el poblado, la colonia actualmente de La Sabana, van a encontrar una calle que se llama La Ciudad Perdida. Así se llama la calle, La Ciudad Perdida. Esta calle está provista de única, interesante, hasta el final van a encontrar una calle que se llama Loba Bonita. Y ahí, en esta convergencia, como a 200 metros, vayan cómodos con tenis, no lleven muchas cosas de valor, porque pues la zona es muy popular y pues vayan a correr riesgo, ¿no? Está localizado en estas cercanías y está así como si fueran rumbo a Puerto Marqués, pero antes de llegar al crucero de Puerto Marqués y lo que va hacia la Costa Chica, ahí está esta calle. Infortunadamente, yo no tuve la suerte que la mayoría de los niños de tener 2 abuelos y 2 abuelas, o sea, paternos y maternos. Cuando nací ya era huérfano de abuelos paternos, no conocía a ninguno de los 2. Y por la parte materna, mi abuela falleció cuando yo tenía 10 años y mi abuelo ya se había ido de la casa y lo llegaba a ver ocasionalmente. Es decir, mi situación en cuanto a abuelos se refiere no fue muy buena. Ahora que tengo la gran dicha de ser abuelo de 6 nietos, 4 mujeres y 2 hombres, pondero aún más esta grata profesión o encomienda que nos da la vida. Cuando te casas y tienes hijos, quizás sea el mejor y más bello momento de tu vida y quieres que esos niños sean unos niños felices y que sean responsables y que sean estudiosos y que un día lleguen a tener una profesión y todo lo demás que venga. Con el tiempo te das cuenta que con los hijos no todo es miel sobre hojuelas y que muchas veces tienes que aplicar correctivos y hasta imponer algunos castigos para que no desvíen su camino. Pero los hijos crecen sin pedir permiso a la vida y cuando te das cuenta ya hicieron su propia vida y están formando ya sus propias familias. Dice la conseja popular que los nietos se quieren más que los propios hijos. Esto puede ser cierto, pero también puede ser falso al mismo tiempo. Es verdad que los nietos se quieren mucho. Primero porque son sangre de tu sangre. Segundo porque son unas personitas adorables que solo quieren ser queridos y apapachados. Y cuando ya caminan y pueden hablar, son más hermosos y adorables. Y también puede ser falso, porque no es que los quieras más que los hijos, simplemente que ahora ya tienes más tiempo para convivir con ellos y te puedes dar el lujo de malcriarlos, porque no tienes la obligación de educarlos. Para eso están los papás. Tenemos tiempo libre que con gusto se lo podemos dedicar a nuestros nietos. Tenemos un par de brazos que saben abrazar con amor y calmar los llantos o los berrinches del más pintado de los nietos. Tenemos también un caudal de historias que contar y una que otra canción para cuando se quieran dormir. Pero una de las cosas más importantes que tenemos los abuelos
son los 1001 consejos que podemos dar a nuestros nietos acerca de la vida, de la escuela, del amor y en general de las relaciones tan complicadas que tenemos a veces las personas. Una de las formas más bellas que tenemos como abuelos o con los nietos es de que nos olvidamos de la educación, ¿no? Dice por ahí un dicho que de los padres aprendemos la ética, la moral, la educación, y de los abuelos aprendemos a abrazar y ser abrazados, amar y ser amados. Así es que no estamos exentos de que los corrijamos, pero ya no estamos para corregir a los nietos, ¿no? Ya corregimos a los hijos, no nos hicieron caso. Así es que, pues, me reí yo por eso, precisamente, ¿qué son los nietos? ¿Son unos hijos más? No, son unos hijos duplicados, ¿no? Pero bellos, ¿no? Las nuevas técnicas, los nuevos adelantos en cuanto, sobre todo a las redes sociales, que es donde más participan. Y también estar atentos a advertirles lo que puede implicar en un momento dado sobrepasarse en ese tipo de actividades. Respecto a la educación, a mí me gusta también compartir con mis nietos lo poco que me queda de lo que aprendimos en las escuelas. No hace mucho, con mi nieta Jacqueline, tuve que volver a recordar aquella famosa raíz cuadrada, que pues de momento pues sí tuve algún problemilla, pero yo creo que como en una hora y media que me puse a practicar, volví a darle a la clave y pude enseñarle o reafirmar lo que le enseñaban en la escuela respecto a la raíz cuadrada. Nos hacen en algún momento dado regresar, y eso es bonito también, compartir con ellos lo que aprendimos en la escuela. Los abuelos, gracias a los años que han vivido y a su experiencia con sus propios hijos, saben ponerse al nivel de los niños y explicarles los temas de forma sencilla y entretenida. Y con los adolescentes pueden platicar de temas que con sus padres se avergonzarían tratar, lo que da a los abuelos una importancia trascendente en la educación de los hijos. Yo les voy a recomendar una película buenísima, a mí me gustó, que se llama El abuelo sinvergüenza. Bad Grandpa, dirigida por John DeMay y los actores son Johnny Knoxville y Jackson Nicole. Bad Grand o Bad Grand. Es un tipo de 86 años, claro, maquillado. ¿No han visto esa película? Véanla, está buenísima. Al estilo de Acapulco, ¿cómo se llama? No a la carta, sino Acapulco me da risa, o La risa en vacaciones. Esos tipos de llaman en Estados Unidos de yacas, bromas pesadas, síntomas embarazosas. El nieto y el abuelo disfrutan mucho, pero por principio de cuentas se pelean la mamá y el papá, y la mamá le dice, te voy a llevar con tu abuelo, y el niño dice, no, es bien mujeriego. Y ahí empieza el problema, ¿no? Porque el abuelo, reveras que es bien rabo verde, ¿no? Nunca le veo a la abuela, no me acuerdo si hay abuela o no hay abuela, pero la pasan maravillosamente el abuelo y el nieto. El abuelo sinvergüenza en español, Bad Grandpa se llama en inglés. Y si tú no sabes, porque no te interesaste nunca en la tecnología, pues son de esas personas que se niegan ante los avances que están ahí, que van a seguir, entonces vas a perder ese contacto, porque no van a poder hablar el mismo idioma con los nietos. Ellos te van a hablar de una cosa que tú no entiendes y tú no vas a poder explicar algo que ellos entienden, pero muy bien. Un niño de 3 años, 4 años, ya te mueve, te sabe la computadora, te sabe meter a YouTube, a buscar videos, a esto y al otro, y cosas que uno a veces no sabe muy bien. Decía Albert Einstein, no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuelo, ¿no? O sea, tienes que tener esa sabiduría para que el nieto le explique al abuelo algo que el abuelo no es de su tiempo, ¿verdad? Paciencia, ¿no? Sí, no, y sobre todo es importante, suena un poquito duro, así como tener que aprender las nuevas tecnologías, los avances,
pero desafortunadamente ha ido avanzando tanto este tipo de cosas que día con día se van inventando cosas nuevas, y entonces sí nos hace en un momento dado intentar cuando menos ponernos al corriente. Me da mucha lástima a los abuelos que no pueden estar, que tienen nietos pero que no los pueden ver, Tocar. y están con corazón partido. Pues se nos ha terminado el programa por el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en un programa más de Acapulco a la Carta.